Muchos tenemos historias de fantasmas, ya sean propias, de nuestros amigos, de nuestros familiares. Muchos también llegamos a creer que algo vive en nuestras casas con nosotros que no es específicamente humano. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá ha visto cosas toda la vida desde que empezó a vivir en esta casa, que es cuando prácticamente se construyó. Y, por ejemplo, hay una historia de un vecino que un día iba pasando por enfrente de nuestra casa y que una señora vestida completamente de blanco le cerró la puerta en la cara. También yo, por ejemplo, hablaba con una señora en el patio. Mi primo cuenta que escuchó la risa de una niña y luego esa noche salió una pelota de abajo de su cama que no era ni de él ni mía. Se escuchan pasos en el techo. O sea, cosas pasan. Pero no diría particularmente que estoy en una casa embrujada, porque la verdad es que no nos molestan, son fantasmas bastante amigables. Pero hace un tiempo me encontré con una historia de una casa embrujada y una familia embrujada que no conocía, así que me la anoté y finalmente me siento lista para cubrirla. Así que hablemos de el caso de la familia Smurl. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Historias de Terror. Como siempre, yo soy su presentadora, Cas Monterrubio, y en este podcast hablamos de temas de terror en general que alimenten nuestra curiosidad oscura. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz inicio de 2025! Espero que estén teniendo un hermoso inicio de año, que hayan tenido un bonito fin de año, que la hayan pasado muy bien con sus seres queridos o solitos si no celebran. Tenemos muchas cosas nuevas, estamos trabajando en muchas cosas para mejorar el podcast este año y pues no me queda más que agradecerles porque pues, aunque somos poquitos, pues esto lo hago porque me escuchan y aquí estamos y espero que estén teniendo un gran inicio de año. Dato curioso, esta es la segunda vez que intento grabar este episodio porque la primera toma, mi computadora no detectó el micrófono y grabé todo con otro audio sucio, así que toma 2. Pues bueno, sin más por el momento, entonces empecemos con el caso de los Smurl. Este es un caso que aparentemente es súper famoso en Estados Unidos, yo no lo conocía. Yo me enteré de él por la cuenta de Marijo Paranormal, que es una tiktokera, me parece que es mexicana, que habla justo de cosas paranormales y lo contó muy bien, muy a fondo en el poco tiempo que tenía en el TikTok. Y dije, vale la pena contarlo, así que me lo anoté, pero eso creo que fue incluso antes de empezar con el podcast, o llevaba poquito, entonces dije, no, tengo que agarrar ritmo, tengo que mejorar, porque si escuchan los primeros episodios como que, no. Así que ya me siento lista, creo que ya le puedo hacer justicia a este episodio. Espero estén de acuerdo conmigo. Así que empecemos por quiénes fueron la familia Smurl. Estaban compuestos de papá y mamá que se llaman Jack y Janet Smurl, las hijas Dawn y Heather, que fueron las primeras 2 hijas de la familia, y las gemelas Shannon y Karen. Además, vivían con ellos los papás de Jack, John y Mary. Jack y Janet se conocieron en 1967 y para 1968 ya estaban casados. Jack sirvió en la Marina y se volvió un técnico neuropsiquiátrico. Y esta familia era una familia muy religiosa. Los primeros años de matrimonio de Jack y Janet fueron bastante buenos. Cuando nacieron Heather y Dawn, Janet decidió que se iba a volver ama de casa. Y la familia en general eran muy cercanos a los papás de Jack, que ya los mencioné, John y Mary. En 1972, la familia vivía en Wilkes Barre, en Pensilvania, pero ese año ocurrió el huracán Agnes, que inundó a todo el lado noreste de la ciudad. Entre ellas estaba incluida la casa de los Smurl y pues la dejó en ruinas, tuvieron que mudarse. Así que, en 1973, entre la pareja y los papás de Jack encontraron un bello dúplex en West Pittston, también en Pensilvania, que costó $18,000, que actualmente serían como $127,000. Aún así fue una gangota. Y pues un dúplex
No estoy muy segura de lo que es un dúplex, pero según lo que investigué cuando estuve haciendo esto, es una casa, es como una construcción de una casa completa, pero está dividida en dos. Así que en el lado derecho vivían John y Mary, y del lado izquierdo vivían Jack, Janet, Don y Heather. En ese momento, Shannon y Karen todavía no nacían. En cuanto al pueblo, West Pittston había sido un pueblo minero, pero ya se habían abandonado las minas desde mucho tiempo antes y se habían llenado de agua. Así que había ríos subterráneos por toda la ciudad. Desafortunadamente, como sabemos en Ciudad de México, cuando hay agua por debajo de los cimientos, es malo. Así que estos ríos subterráneos causaron colapsos en las casas. Y se cuenta que en los escombros de los colapsos aparentemente encontraron huesos de puerco. Que originalmente cuando lo escuché dije, brujería. Pero luego pensé, no sabemos, o sea, era un pueblo minero, pero ¿tenían granjas tal vez? Porque no nos dicen que no haya granjas, tal vez solo había granjas y los puercos murieron y había que enterrarlos y... Pero... podría ser brujería. Pero bueno, esto había pasado por ahí de los 30s y para los 40s ya se habían asentado los yacimientos, así que ya se podía volver a construir. En cuanto a la casa, esa casa ya tenía mala fama desde antes de que llegaran los Smurl. Tenía fama de que se escuchaban ruidos, a pesar de que estaba completamente vacía. Los vecinos reportaban ver cosas en las ventanas y había rumores de que se había practicado brujería dentro de la casa. Pero claro que como que la percepción general del pueblo era que eran puros cuentos y eran puras leyendas. Y para los Smurl, la verdad, los primeros 18 meses ahí fueron increíbles, fueron muy buenos. Durante estos meses dedicaron la mayoría de su tiempo y su dinero a remodelar la casa. Muchos de los trabajos que hacían los hacían ellos mismos para economizar. Pero las cosas se pusieron medio chistosas, raras, para 1974. El primer incidente fue cuando Mary compró un tapete que venía envuelto, venía cerrado, y cuando lo abrió tenía una mancha como que de aceite fresca, cosa que era imposible, porque pues había estado cerrado el tapete. Y lo limpiaron, lo intentaron limpiar y volvió a aparecer. Y eso en varias ocasiones, no fue una, fueron varias. Otra cosa que empezó a pasar fue que las reparaciones empezaron a fallar y cosas que se habían reparado ayer, como por ejemplo tuberías recién soldadas de repente empezaban a tener fugas de nuevo, cosas desaparecían de la nada y ahí yo pensé, duendes. Pero pues estas desapariciones hacían que los trabajitos se hicieran más pesados porque pues yo había puesto el desatornillador ahí y ahora ¿dónde está? Y la primera como actividad notoria, fue cuando remodelaron el baño y al día siguiente la porcelana estaba completamente rayada, pero así como si un animal hubiera pasado sus garras, hasta había pedazos de porcelana rotos, completamente rotos. Estaba roto más allá de la reparación, no lo podían reparar. En otra ocasión la televisión se incendió mientras Jack le estaba viendo y fue un fuego tan rápido y grande que se esparció por todo el cuarto, y también su coche en algún momento se incendió. Para 1975, Dawn, una de las hijas, empezó a ir al cuarto de sus papás en la madrugada porque dice que veía gente flotando en su cuarto. Pero cuando Jack se paraba e iba a investigar, pues no veía nada. Se empezaron a escuchar pasos en las escaleras, el baño se jalaba de la nada. Perdón, cada quien lo suyo, pero fantasmas no hay que gastar agua. ¿Saben cuánta agua se gasta en que jales el baño? Y aparte, qué curiosa forma de quererlos espantar jalándole al baño. El radio se prendía a todo volumen aunque estuviera desconectado. Y una mañana, Jack y Janet despertaron a un rechinido constante. No sabían qué era. Buscaron por toda la casa y cuando lo encuentran, venía del pórtico. Lo abren y eran las mecedoras que tenían en el pórtico moviéndose como si alguien estuviera sentado o sentada en ellas. Pero no había viento. No tenían por qué estarse moviendo. Y el más prominente y más continuo, se empezaron a escuchar golpes adentro de la pared. Así pasaron 2 años, como que con un leve embrujo, de esos que dices, puedo no prestarle atención, solamente es molesto, pero puedo vivir con esto, ¿no? Hasta 1977,
que fue el mismo año en el que nacieron las gemelas Shannon y Karen. Como les mencioné, procuraba no prestarle atención, era más molesto que otra cosa, pero una noche Jack despertó porque sintió que alguien lo acarició y entonces volteó porque dijo, es mi esposa. Y cuando voltea, Janet está completamente dormida y volteada al otro lado, dándole la espalda a él. Dice que no pudo volver a dormir en toda la noche. Y aparte, yo cuando estaba escribiéndolo pensé, ¿qué hubiera pasado si sí hubiera estado despierta? Creo que igual me hubiera espantado porque no esperas ver a alguien despierto a la mitad de la noche y hubiera visto como sus ojos abiertos y no sé, yo me espanté solita. Creo que cualquiera de las dos me hubiera dado miedo. Pero sí da más miedo que sientas que alguien te toca y no hay nadie que te pueda tocar. Ese incidente marca el inicio de una actividad más violenta que solo va creciendo gradualmente. Después de eso, un olor como agrio, amargo, empezó a penetrarse por toda la casa. Y en 1983, ya saltamos algunos años, John y Mary empezaron a escuchar discusiones fuertes y violentas entre Jack y Janet. Hubo una ocasión en particular en que escucharon que se gritaban meramente obscenidades y John ya no pudo más, así que cruzó de una casa a otra, porque recordemos que están conectadas, para ir a detener a Jack. Y se encontró con la familia sentada en la sala viendo la tele. Nadie estaba discutiendo. En febrero de ese año, Janet estaba lavando ropa en el sótano y escuchó que alguien la llamaba. Y era la voz de una mujer. Y al principio como que volteó, no recuerdo si creyó que era Mary, pero se creía que alguien la estaba llamando. Y volteó, lo intentó buscar, la llamaron repetidas veces y de pronto se dio cuenta de que estaba sola en la casa. No había quien la estuviera llamando. Otro incidente que también le pasó a Janet fue que a las pocas semanas estaba planchando y el ambiente se congeló. Así frío, gélido. Pero esto ya había estado pasando antes y siempre le encontraba una razón lógica. Es que la puerta está abierta, es que la ventana está abierta. En esta ocasión creyó que la ventana era la que estaba abierta, así que se volteó hacia la cocina para cerrar la ventana y se encontró con una figura negra, humana, pero hecha de humo y sin cara, parada enfrente de la ventana de la cocina. Se acercó a ella y pasó a través. No estoy muy segura de que la atravesara como atravesarla o tan solo cruzó al lado de ella, no recuerdo muy bien cómo estuvo, pero pasó y salió de la cocina. Y cuando Janet volteó, ya no había nada. Obviamente se espantó, sabía que Mary estaba en su casa, así que corrió a contarle a su suegra. Y cuando entró, Mary parecía como que no le estaba haciendo caso, como que le estaba ignorando, pero cuando Janet le contó lo que pasó, Mary le dijo que justo antes de que llegara, una figura negra de humo había salido de la pared y había cruzado el pasillo. Y le dijo, creí que estaba perdiendo la cabeza. Ahora, en la primera comunión de Heather, la están llevando a su primera comunión y a confirmar la religión católica. Y se están preparando para salir, están como a media hora de salir. Y Janet está arreglando a Heather y a Shannon en la cocina. Está en ese momento arreglando a Heather, Shannon ya está sentada en otro lado, cuando de pronto el candelabro cae del techo y le cae en la cabeza a Shannon. Nadie más salió herido, solo ella, y no diré que no fue grave, pero no le pasó mucho, por lo que entendí. Se ponen a ver qué fue lo que pasó y tal vez el candelabro ya estaba flojo, se veía que estaba ladeado, ya se había perdido, no sé, algo. No. Parecía que lo habían arrancado del techo y jalado al piso. No había forma de que se hubiera desprendido. Luego, en otra ocasión, Jack estaba solo en la casa porque Janet y las niñas habían salido a comprar ropa para la escuela. Y pues se puso a leer un libro en su cama, se quedó dormido y cuando despierta, está levitando aproximadamente 60 centímetros por encima de su cama. Cuando se da cuenta y empieza a ponerse nervioso y a pelearlo, porque supongo que todos haríamos lo mismo, así de ¡ah!, cae. En cuanto empieza a pelearlo, cae de vuelta a su cama. Y en 1985, 2 años después, Jack y Janet acababan de tener relaciones, cuando de pronto Janet fue elevada de la cama
y Jack se quedó paralizado, sin poder moverse, ahogándose en un olor fétido, agrio, el mismo olor me parece que estaba penetrando la casa, paralizado. Después de unos momentos, Janet cayó de vuelta. Yo ahí ya hubiera dicho, mi amor, no me importa cuánto gastamos en esta casa, nos vamos mañana mismo. No, yo no hubiera podido. No, ahí hubiera dicho, vámonos ahora mismo. Otra de las cosas que pasaba era que Simon, el pastor alemán de la familia, era levantado y aventado contra la pared. Una noche, también, despertaron y Shannon estaba llorando. Salieron y la vieron tirada en el pie de las escaleras. No recordaba cómo llegó ahí, no había estado despierta. Algo la sacó de su cama y la aventó por las escaleras. En una ocasión, Janet despertó y el cuarto estaba cubierto en un humo blanco. Intentó despertar a Jack y nada, y esto era algo que pasaba muy seguido. Uno despertaba, veía algo, intentaba despertar al otro y el otro parecía que estaba en coma, no se movía. Este fue como la primera de varias veces. Pero lo que sea que estaba acosando la casa también estaba molestando a los papás. Mary en una ocasión fue levitada con todo y su cama, y cuando cayó se lastimó la pierna. Pero a pesar de todo esto, son mejores personas que yo, porque a pesar de todo esto no se quisieron rendir. Habían reconstruido toda su vida ahí, y aparte, que esta es la razón más obvia, no iban a poder recuperar el dinero invertido. Y no tenían el dinero como para mudarse. Cosa que entiendo completamente, pero yo ya no sé qué hubiera hecho, yo creo que yo ya me hubiera ido de ahí. Querían buscar ayuda, querían pelear, así que contactaron a sacerdotes que eran amigos de la familia para que bendijeran la casa en ocasiones. Y esto solo hacía que la actividad pausara, pero cuando volvía más fuerte. Foreshadowing a lo que viene después. Ya no sabían a quién pedir ayuda porque aparentemente la iglesia no los estaba ayudando, lo que sus amigos sacerdotes estaban haciendo no estaba ayudando. No sabían a quién pedir ayuda, así que Janet empezó a investigar sobre lo paranormal y conoció a un maestro de universidad que la presentó con los Warren. Lorraine y Ed Warren, los de las películas del Conjuro, y Annabelle. Janet conoció a los Warren en 1986 y creo que todos sabemos quiénes son los Warren, pero por si no tienen tanta noción, porque yo aprendí muchas cosas de ellos en esta investigación. Son investigadores psíquicos y Ed Warren es un autodenominado demonólogo. Janet al principio estaba escéptica, pero accedió a pedirles ayuda y no, Janet, no lo hubieras hecho, en mi humilde opinión. Me imagino que lo que le dio confianza era que los Warren no cobraban a las familias que ayudaban, porque el dinero lo sacaban de los libros y adaptaciones y entrevistas y seminarios que daban, y de ahí pues se hacían de lanita, pero no cobraban a las familias que ayudaban. Entonces sí supongo que eso le ha de haber dado como una buena espina a Janet. Cuando llegaron a la casa de los Smurl, llegaron acompañados de Rosemary Frew, espero estarlo pronunciando bien, Frew, que era una enfermera registrada y una psíquica. Y los Warren tenían un punto de vista muy católico sobre el tema. Era el bien contra el mal, no hay puntos medios, no hay áreas grises. Que la verdad quedaba muy bien con el punto de vista de los Smurl, porque recordemos que también son una familia súper católica. Y a estas alturas, después de prácticamente 12 años de que estén siendo acosados por algo sobrenatural, ya eran creyentes de lo sobrenatural. Así que los Warren los entrevistaron, que fue más como un interrogatorio. Les empezaron preguntando sobre sus creencias religiosas y su vida familiar. Esto era como muy estándar, yo creo. Pero luego la conversación se tornó a si habían practicado en algún punto satanismo u ocultismo, o si habían jugado con una ouija, o si de alguna forma habían invitado algo sobrenatural a sus vidas. Ok. Mientras tanto, el que estaba interrogándolos era Ed Warren. Mientras tanto, Lorraine y Frew revisaban la casa y confirmaron que la casa les provocaba miedo. Además de que sintieron el olor agrio de la casa
e identificaron el closet del cuarto como el cruce en el dúplex. Y no como el cruce físico, o sea, como la conexión de las casas, no, sino como el metafísico. Por ahí estaban cruzando los espíritus, los cuales confirmaron que eran 4. Una mujer mayor que estaba confundida, tal vez tenía demencia, ella era inofensiva. Una mujer joven, loca y violenta. Un hombre con bigote, capaz de la violencia. Y el cuarto no era una persona, no había sido un humano. Era un demonio que podía controlar a los demás. Este demonio aparentemente estaba dormido y despertó con la llegada de los Smurl, principalmente con la llegada de las hijas a la pubertad. Ed Warren entonces les explicó que existen 4 etapas de la actividad demoníaca: infestación, depresión, posesión y muerte. Ellos se encontraban en la primera, infestación. Así que los Warren empezaron a investigar. Intentaron provocar 2 veces a los espíritus, y en esas ocasiones lo que ocurrió es que los espejos se movían y una tele que estaba desconectada se prendió y vieron figuras, como si algo los estuviera viendo desde adentro de la tele. Lo confrontaron rezando, usando agua bendita y tocando cintas de música religiosa. Aparentemente, en estos momentos tomaron evidencia fotográfica. Aparentemente. Creo que en la primera toma mencioné esto, que esto es donde yo siento así como, ¿realmente están ayudando? Porque después de que empezaron ellos a investigar y a provocar a lo que sea que estaba en la casa, los ataques se volvieron más violentos. A Janet empezaron a aparecérsele golpes. En una ocasión estaba en la tina y empezó a sentir que estaba siendo observada y empezó a escuchar silbidos que eran como de hombres borrachos cuando te están, entre comillas, piropeando, ya saben. Jack despertó en una ocasión a las 2 de la mañana y vio a 2 personas que originalmente creyó que eran sus gemelas, pero cuando parpadeó, despertó bien y abrió los ojos, vio que eran 2 mujeres vestidas en ropa de época. Volvió a parpadear y desaparecieron. Pero esta fue la primera de muchas veces que esas mujeres se le aparecieron a Jack en la madrugada, porque en otra ocasión se repitió, se quedaron más tiempo al parecer y las pudo identificar, y dice que una era como de 40 años y la otra era como de 20, y estaban susurrando entre ellas, pero que de pronto la más joven le sonrió una sonrisa horripilante así de smile, imagínense. Jack no podía gritar, estaba paralizado, y entonces desaparecieron hacia el closet. Todo esto ocurría curiosamente antes de las 3 de la mañana. Y esto es de las cosas que se me hicieron más raras porque usualmente estas cosas empiezan a pasar a las 3 de la mañana. That's the witching hour, ¿no? O sea, y a ellos les pasaban antes. Eso está raro. Este es un gran momento para recordarles que si les está gustando este episodio, me dejen su like y se suscriban a mi canal. Pero los Smurl querían ayudarse de como la manera que pudieran. Así que compraron, me imagino que imágenes, compraron piezas religiosas y las bendijeron. Pero el sacerdote que las bendijo como que no estaba muy seguro de ayudarles, principalmente por los Warren y por lo que había pasado en Amityville, porque para entonces ya había ocurrido el caso de Amityville. Mientras tanto, los Warren iban diario a la casa y Ed intentó algo llamado provocación religiosa para que el demonio se mostrara. Y funcionó. ¿Pero a qué costo? ¿Realmente funcionó? Porque cuando lo hizo, Ed fue ahorcado al punto de desmayarse y la familia empezó a despertar con rasguños y golpes. I'm sorry, pero no están ayudando. Esto no es ayudar, están lastimándolos más. El hecho de que esto sea una toma 2 es que me estoy enojando por segunda vez. Incluso Mary empezó a escuchar a la figura negra, a la que vio pasar por el pasillo, que es la misma de la cocina, pero en esta ocasión la estaba llamando, quería que fuera con ella. Las cosas empeoraban. Y junio 21 es cuando las cosas se pusieron feas, como feas. Jack despertó en pánico, pero no veía nada raro. Y no vio nada raro hasta que ya lo tuvo encima. Era la cara de una anciana en el cuerpo de una joven, con el cabello blanco y desaliñado y la cara pálida, llena de escamas y llagas,
así como Nosferatu de Robert Eggers, piensen. Ojos rojos, encías verdes y sin dientes. Y los pocos dientes que le quedaban eran como colmillos de vampiro. O sea, era Nosferatu. Esta cosa se montó sobre Jack y él estaba paralizado. Y Janet no despertaba. Jack dice que no sentía nada, pero notó que lo estaban violando. La criatura lo violó y cuando terminó, se paró y desapareció. Cuando se pudo mover finalmente, estaba lleno de un fluido oloroso y pegajoso, así que decidió meterse a bañar. Se cree que lo atacó fue un súcubo, que es un demonio o espíritu con apariencia femenina que tiene relaciones con hombres. Si fuera al revés, una figura que parece un hombre, una criatura que parece un hombre y tiene relaciones con mujeres, sería un íncubo. A la mañana siguiente, Jack creyó que había sido un sueño, pero se dio cuenta que no lo fue, cuando todo le dolía. Cuando le contó a Janet, ella lloró, porque dice que soñó lo que le pasó a Jack. Vio el ataque en sus sueños. Janet también eventualmente fue atacada sexualmente por un íncubo. Dice que no lo vio, pero sintió todo. Y no sé, ahora que lo pienso, no sé qué es peor. Si Jack que lo vio o Janet que lo sintió. A partir de entonces empezaron a escuchar chillidos de cerdo en las paredes, que es como una manifestación demoníaca. Incluso los Warren lo escucharon por teléfono cuando Fru les marcó para contarles lo que había pasado de los ataques sexuales. Y dicen que en la llamada se escuchaban los chillidos de cerdo. A todo esto, mientras todo esto pasaba, los Smurl habían pedido ayuda de la iglesia, de la, no sé si se dice arquidiócesis o diócesis de Scanton, pero la iglesia una y otra vez seguía ignorándolos. Así que los Warren contactaron al padre Robert F. McKenna, que era un padre tradicionalista que no se regía por los cambios del Segundo Consejo del Vaticano. Él ofició misa en latín y realizó más de 50 exorcismos para los Warren. Eran amigos, prácticamente. Y para los Smurl hizo un rito antiguo que, de nuevo, solo empeoró todo. Todos terminaron enfermando y Karen enfermó tan feo que casi muere. Y un día antes de que llegara el padre, las dos mujeres se le volvieron a aparecer a Jack, pero en esta ocasión venían acompañadas del hombre. Y el hombre le decía repetidamente: «Pagarás por esto». ¿Pagarás por qué? ¿Por haber llamado al padre? Queda la duda de eso. Dawn, a estas alturas, la hija, ya tiene 16 años y fue atacada en la regadera. Janet también vio una figura de 3 metros, igual estando en el baño, y dice que estaba cubierta en el mismo fluido del súcubo. Ya, para este entonces, ya hasta los vecinos veían cosas en las ventanas. Pero bueno, eso ya venía pasando desde antes, según la fama de la casa ya pasaba desde antes, pero aún así, hell, ya váyanse, ya han pasado 12 años de que llegaron. O sea, no sé, o sea, siento que solo puedes pelear hasta un grado. Ya, váyanse. Es cosa tras cosa tras cosa y cada cosa que intentan lo empeora. Y ni siquiera que lo intentan ellos, lo intentan los Warren, lo empeora. Pero tal vez la razón por la que no se iban es por lo siguiente. Hubo un punto como yo leyendo esto, ellos ya estaban hartos de lo que estaban viviendo, así que decidieron irse de campamento para alejarse de los terrores de la casa. Pero al llegar allá y hacer la fogata, Jack y Simon, el perro, vieron algo. Y se acercaron y vieron que era una niña de más o menos 14 años, sonriendo, otra sonrisa de smile, así horrible, y estaba vestida en un vestido colonial. Esa noche escucharon a una niña pidiendo ayuda. O sea que esta cosa los podía seguir. Y tal vez por eso no se iban. Mientras que ellos estaban de campamento, en la casa, los vecinos empezaron a escuchar gritos en la noche. Aleteos, como olvidé mencionarlo, pero las niñas cuando empezaron a ver figuras que flotaban también escuchaban aleteos, como de pájaro en sus cuartos. Estos
los vecinos estaban escuchando aleteos como una parvada volando por la casa. Hubo un punto en que un vecino dijo, no, ya, a ver qué onda. Y llamó a la casa y una niña contestó. Y solamente se reía y la llamada se desconectó. ¡Uy! Me volvieron a dar chills. ¡Uy! La primera vuelta también me dieron chills diciendo eso. Cuando la familia vuelve del campamento, el terror, sigue a Jack ahora a la oficina. Empezaron a reportar que se olía, que había un olor feo, había ruidos y se escuchaban golpes desde adentro del radio, como si alguien estuviera intentando salir. Así que ya no podían más, ni los Warren están ayudando, ni la iglesia quiere ayudar. Están desesperados a estas alturas, no saben a quién pedirle ayuda. Así que deciden hacerlo público. En agosto de 1986 decidieron que la humillación que podrían pasar no importaba con tal de que pudieran deshacerse de esto que estaban viviendo. Así que hicieron un primer intento de ir a un programa de televisión, pero de camino allá casi fueron descarrilados. La entrevista salió bien, pero a partir de ahí empezaron a ver cosas demoníacas. Como por ejemplo, Janet vio una figura con cuernos de toro y Jack vio una figura de 4 pies de alto, que cuando lo investigué no es tan alto, es como 1,20 m, pero bueno, con una cabeza peluda y cara de puerco. El segundo intento fue contactar al periódico independiente Wilkes-Barre Sunday, que Wilkes-Barre es el pueblo en el que vivían antes, y los ataques violentos aumentaron después de que hicieron eso. Entonces ya un tercer intento, la tercera es la vencida. Buscaron a la reportera Sandy Underwood y debido a la fama que había tenido Amityville, pues el público estaba buscando su nueva casa embrujada. Así que Sandy decidió contar su historia. Pero claramente la casa después de esto se volvió una atracción turística, entre escépticos queriendo comprobar que no era cierto, hasta fanáticos queriendo ver si sí era cierto y verlo por ellos mismos. En un punto hasta llegó un aquelarre de brujas a pedir si podían hacer un ritual dentro de la casa. También el actor local Jason Miller, que conocerán como el Padre Carras en El Exorcista, también fue a visitar la casa. Pobre familia, o sea, todo lo que intentaban iba de mal en peor. Nada estaba funcionando. Y al parecer la esperanza llegó en forma de una psíquica que puede llamarse Betty Ann Moore o Mary Alice Wilkins, dependiendo de la fuente, porque encontré esos 2 nombres, así que podría ser cualquiera de esos 2 nombres. Y esta psíquica reconoció a 3 fantasmas y una identidad demoníaca. Pero agregó un poco más de detalles de los que Lorraine Warren logró recabar cuando ella los identificó. La anciana era una viejita senil, se llamaba Abigail y era inofensiva. El hombre se llamaba Patrick, era un golpeador, golpeaba a su esposa Elizabeth y murió ahí. Encontré esta versión en la que murió en la casa, también encontré que lo mató la mafia, pero pues el punto acá es que está muerto, ¿no? Entonces, Patrick encontró a Elizabeth con otro hombre y a él lo estranguló y a ella la golpeó hasta matarla. Al parecer, Janet se parecía a Elizabeth, entonces la psíquica cree que Patrick se estaba confundiendo y creía que Jack y Janet eran Elizabeth y el amante y por eso como que atacaba. Y aparte tenía miedo de cruzar al más allá por miedo a ser castigado. Y amigo, entre más cosas hagas, menos te van a aceptar en el más allá. Ya mencionando esto, tiene sentido para mí que en esa ocasión en que estaban teniendo relaciones y algo le evitó a Janet, hubiera sido Patrick. Revivió la escena que vio con su mujer, así que probablemente yo creo que fue Patrick el que la evitó. Ahora, la mujer joven. No era Elizabeth, era una mujer loca, como dijo Lorraine. Quería lastimar a la familia y ayudaba al demonio. Además de que tenía el poder de persuadir a Patrick. Y el demonio era un ser omnipotente, estaba en todos lados, incluso en las paredes. Por eso los golpes en la pared. Poco después de esto, la actividad empezó a presentarse en casa de 6 de los vecinos. Empezaron a escuchar golpes en paredes, olores rancios y escuchaban gritos por las noches. Se cree que al reconocer a las entidades,
les dieron más poder y pudieron salir más allá de la casa. Pero recordemos que para este momento ya lo hicieron público, pero no se ha podido resolver. Así que, y la percepción del público cambia de la noche a la mañana. Así que ya había cambiado la percepción del público y empezaron a pensar si no lo hicieron por dinero. Porque además se había anunciado un libro y una película para televisión. Además de que la participación de los Warren pues no ayudaba a la causa. Se cree que los Warren fueron quienes empujaron a los Smurl a hacerlo público, que tal vez ellos no querían hablar con la prensa y los Warren fueran quienes les dijeran que lo hicieran. Y tiene sentido, porque pues estos amigos nada más cobraban por que la historia se vendiera. Y si no lo haces público, yo no puedo cobrar. Desafortunadamente, son unos personajes muy controversiales, los Warren. Yo poco sabía como lo general de ellos antes de investigarlo, pero quedaron muy mal parados conmigo después de esta investigación, así que controversiales. Steven Kaplan, que es un parapsicólogo que también estuvo involucrado en la investigación de Amityville, cree que la familia sí estaba embrujada, pero los Warren fueron quienes los empujaron a creer que había un demonio. Y cree que eso fue también lo que pasó en Amityville. Además de que por la participación de los Warren, el diócesis de Scranton también se estaba negando a participar y ayudar a la familia. Que digo, ahí es, si una familia está sufriendo, poco importa que los Warren estén involucrados, ¿no? Pero bueno. Ahora, ¿recuerdan cómo dije que los Warren tenían evidencia, supuestamente? Pues ellos dijeron que tenían la evidencia, pero cuando se las pidieron, no pudieron proporcionarla. Y por primero una razón y luego otra completamente diferente. Primero, dijeron que es que se la dieron a una televisora y no recordaban quién fue. ¿Qué? O sea, tienes evidencia, eso es evidencia tuya, olvídate de... Para la familia, es tuya. ¿Y lo vas a dar a una televisora sin preguntar quiénes son? ¿Y luego no te vas a acordar? ¿Qué? No. La segunda razón que dieron era que se lo habían dado de evidencia a la iglesia. La misma iglesia que no quiere ayudar porque tú estás involucrado. ¿A ellos? No me cuadra. Nada de esto me cuadra. Pero si alguno de ustedes es escéptico, esta teoría que viene va a quedar tal vez ad hoc con ustedes. Jack tuvo una cirugía cerebral en 1983 para remover agua de su cerebro. Y se cree que debido a la cirugía empezó a alucinar y creó una histeria masiva con su familia, provocando que ellas creyeran que veían cosas también. Pero esta cirugía fue en 1983. Ellos empezaron a tener actividad en la casa a partir de 1977. Las fechas no cuadran. Además de que Jack no fue el primero en ver cosas. Primero fue Mary y luego fue Janet. Entonces, no fue él el que empezó todo. Pero bueno, queriendo ser muy lógicos, los sonidos podían ser las minas asentándose, al igual que los olores que provinieran de las minas, y era algo que ya se había reportado antes por parte de los ciudadanos, un mal olor. Pero pues no sabemos si era el mal olor mismo rancio que había en la casa de los Smurl, o si era un olor a caño, digamos. Y afortunadamente ya viene el inicio del final. Los Warren decidieron hacer un exorcismo masivo con varios grupos, tanto en casa como fuera de casa, todos pidiendo porque se fuera el mal que acechaba la casa. Y bueno, esto lo hicieron hasta cuando ya bajó como toda la brulla y el ruido de que lo están haciendo por dinero, y ya fue cuando hicieron este exorcismo masivo. A la par, la iglesia finalmente decidió involucrarse y tomó control de la investigación. Y el padre McKenna hizo un exorcismo por tercera vez en la casa. Y la actividad se calmó por 3 meses. Porque 2 semanas antes de Navidad, la sombra volvió, pero en esta ocasión estaba llamando a Jack y quería que fuera con él. Y finalmente, después de 12 años
después de todo lo que vivieron, Jack dijo, a la chingada, ya me voy. Y tuvieron el suficiente dinero para irse de esa casa. No vuelven a mencionar a John y Mary, pero me imagino que se fueron junto con ellos. Que también se me hace raro que no los mencionaran, dado que pues si a mi hijo lo violó un súcubo, pues estaría muy involucrado, ¿no? Y también ellos tenían pruebas de que las cosas raras estaban pasando, más Mary. Pero bueno, no los mencionan, no sé qué tanto estuvieron involucrados, no los vuelven a mencionar. Pero finalmente se fueron de la casa, que es lo importante. Ya estando la casa vacía, la iglesia la exorcizó y no volvió a haber actividad. Más familias vivieron después de los Smurl y nadie reportó nada. Y los Smurl no volvieron a reportar actividad paranormal después de irse de la casa. En mayo de 1991, estrenó la película para televisión The Haunted, basada en el libro homónimo del reportero Robert Curran, que era un reportero local que cubrió la historia. Y en junio de 2017, Jack falleció. Karen, que ahora es una investigadora paranormal, recuerda que la pasaron muy mal y no tenían a dónde pedir ayuda. Nadie los ayudaba. Y dice que su padre estuvo muy feliz con su elección de carrera, porque podría ayudar a gente cuando nadie más podría. Y fin, por segunda vez. Esta historia, no les voy a decir que, como siempre, de wow, me encantó investigar esto. Esta creo que es la primera que no sé qué tanto me gustó. No sé qué tanto me gustó. Esta fue muy frustrante. Y se los voy a decir así, completamente honesta como yo lo viví. La primera vuelta que le di a la investigación, donde anoté todas mis notitas y así, dije, uy, no les creo. No, sí me suena a que lo hicieron por dinero, o los Warren lo hicieron por dinero, uy, no les creo. Y digo, o sea, esa fue mi primera impresión. Recuerden, escuchamos, no juzgamos. Yo juzgué muy mal de mi parte, pero escuchamos, no juzgamos. Y ya cuando la volví a escribir y vi todas las fechas y como que me cuadraron las cosas, dije, sí les creo. Pero no sé si era un demonio. Genuinamente creo que mi posición está con el parapsicólogo, que creía que los Warren allá andaban queriendo sacar un dinerito, porque si lo piensan, ya le di, para esas alturas recuerden, ya le di 4 veces la vuelta a esta historia. Toda la actividad, o sea, las cosas estaban mal. Sí estaban mal desde antes de los Warren, no voy a decir que no. Pero todo era que levitaban, que escuchaban voces. La figura que vieron negra, así de humo, tenía una forma humana. Todo eso lo pueden hacer fantasmas, hasta mi conocimiento, corríjanme si me equivoco. A partir de que los Warren se involucraron, fue cuando empezaron a ver, entre comillas, cosas demoníacas. No digo que no las vieran, pero fue hasta que los Warren se involucró cuando apareció de repente ya el con cuernos y el peludo con cara de puerco. Y las cosas empeoraban cada que los Warren se metían. Sé poco de los Warren, lo que sé era igual así de las películas del Conjuro y Annabelle, pero sé que son personajes muy, como dije hace rato, me pasó lo mismo en la primera vuelta, controversiales. Sé que son personajes muy controversiales y, como dije, quedaron muy mal parados conmigo. Sí sentí que metieron mucho mano. Y esto no lo mencioné, pero hubo un punto en que los Smurl no querían ayuda de nadie que no fuera los Warren. Y eso siento que se los metieron en la cabeza porque no te están ayudando, están empeorando las cosas. El ataque sexual fue a partir de que llegaron los Warren. Entonces, yo siento que no ayudaron. Tal vez tenían buenas intenciones, no soy quien para saber, pero yo estoy con el parapsicólogo. No sé si era algo demoníaco. Siento que tal vez se los metieron a la cabeza. ¿Ustedes qué opinan? Díganme en los comentarios. ¿Saben algo más de este caso que yo no sepa? Escríbanme en los comentarios. Y pues sí. Fue interesante. No voy a decir que no, fue interesante.
pero me dejó con sentimientos encontrados esta historia. Recuerden que me pueden mandar sus historias de terror y temas que quieran que cubra a podcasthistoriasdeterror@gmail.com. Recuerden también seguirme en mis redes sociales, podcast-historias terror en TikTok y podcast-historias de terror en Instagram. Todo esto lo van a ver en la descripción tanto del video como del audio para que sea solo un clic de distancia. Si les gustó la historia que acabo de contar, si no les gustó, si están de acuerdo conmigo, si no están de acuerdo conmigo, déjenme un like, suscríbanse ya sea en Spotify, Apple Podcast o YouTube para que estén enterados cuando haya un nuevo episodio. Sean amables entre ustedes en los comentarios y conmigo y los estaré viendo hasta la próxima. Bye. Podcast Historias de Terror. Investigación por Cassandra Monterrubio, producido por Cassandra Monterrubio y Brian Basurto, editado por Cassandra Monterrubio. Bye.